Muy buenas tardes a todos. Yo soy Julio Loredo de Iscue, soy peruano, aunque hace muchos años, casi 25 años, vivo aquí en Italia, en la ciudad de Milán. En 1972 yo fui uno de los socios fundadores de Tradición y Acción por un Perú Mayor, una asociación católica, conservadora, anticomunista, y desde ese entonces yo claramente, incluso viviendo en el exterior, he mantenido mis raíces peruanas. Concretamente, desde hace varias semanas muchos amigos me están pidiendo que comente, que explique algo sobre la llamada teología de la liberación. Porque yo he estudiado mucho este tema ya desde esa época, he escrito muchos artículos, he escrito ensayos. Mi último libro sobre este tema, la teología de la liberación, es este, aquí, una teología de la liberación, un salvavidas de plomo para los pobres. Esta es la edición original italiana. Hay también la traducción, la edición española publicada en el Perú, que la pueden pedir a esta dirección de Tradición y Acción por un Perú Mayor. Esta es una versión portuguesa publicada en Brasil y ahora está preparando una edición inglesa en los Estados Unidos y una edición francesa, obviamente, en Francia. Sabiendo que yo conozco el tema, yo no me llamo un experto, pero conozco el tema. Sabiendo que conozco el tema, muchos amigos me han pedido que comente, que explique un poco qué es esta teología de la liberación. Por mucho tiempo prácticamente olvidada, dejada, tragada por la vorágine de la historia, de repente esta teología de la liberación se presenta de nuevo ante nuestras miradas atónitas. Primero con la elección de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, al trono pontificio, con lo cual comienza toda una serie de actos de las autoridades del Vaticano que buscaban reproponer y replantear, si no toda la teología de la liberación, al menos algunos aspectos. El entonces portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, llegó a decir que la teología de la liberación, después de haber sido condenada por Juan Pablo II, ahora en cambio ha entrado a ser parte de la vida normal de la Iglesia. Para nosotros, peruanos, este tema de la teología de la liberación se repropone en toda su fuerza como consecuencia del nombramiento, un mes o pocas semanas atrás, del padre Carlos Castillo Matasolio como nuevo arzobispo de Lima y por lo tanto primado del Perú. El padre Castillo es un secuaz, un miembro, un seguidor del movimiento de la teología de la liberación. No es que lo esconda, por el contrario, lo dice abiertamente. Es un discípulo del padre Gustavo Gutiérrez Merino, el fundador de la teología de la liberación. Y por lo tanto, este tema, para nosotros peruanos, se repropone con toda su fuerza y creo que en los próximos meses, en los próximos años, será uno de los temas principales en el debate, en la discusión doctrinal, sobre todo al interno de la Iglesia Católica en Perú. Yo pensé entonces no de escribir una serie de artículos, esa fue tal vez mi primera idea, sino más bien de hacer una serie de vídeos. Hoy estamos en lo que el Papa Pablo VI llamaba la civilización de la imagen,
y por lo tanto un vídeo hoy dice mucho más que un artículo. Por lo tanto, queridos amigos, este es el primer vídeo de una serie que intentará explicar, intentará analizar en profundidad, pero brevemente. No serán lecciones académicas, lo que en Europa se llama la lectio magistralis. No será absolutamente eso, sino más bien vídeos de divulgación popular. En todo caso, yo seguiré paso a paso el esquema de este libro que ya se los he presentado, que lo pueden pedir, lo pueden comprar en el sitio de Tradición y Acción por un Perú Mayor. Comienzo diciendo que el nombramiento de Padre Carlos Castillo como nuevo arzobispo de Lima revive toda una serie de, llamémoslo, fantasmas que muchos, creo que la mayoría de los peruanos, pensábamos que ya eran parte del pasado. Me refiero concretamente a toda esa época que tal vez muchos de ustedes, todavía muy jóvenes, yo nací en el 55, tal vez muchos de ustedes todavía muy jóvenes no hayan vivido, que es la época de la dictadura militar, del gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, después el general Francisco Morales Bermúdez, que fue del 1968 al 1980, con un periodo más radical, más fuerte, entre el 70 y el 75. Este gobierno militar, el llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, quería, y lo hizo, imponer una revolución de tipo socialista. A nivel internacional realineó el Perú, sacándolo de la órbita geopolítica de los Estados Unidos y alineándolo en cambio en la órbita geopolítica de la Unión Soviética, por lo tanto del comunismo internacional, a través de La Habana, a través de Cuba, de Fidel Castro, y comenzó a aplicar en el Perú un plan revolucionario muy metódico, el llamado Plan Inca, que hizo la reforma agraria, la reforma industrial, la reforma de la educación, etcétera, etcétera. Este gobierno, este proceso revolucionario, subrayo esta palabra, quería hacer del Perú un país socialista, alineado, como dije, en la órbita geopolítica de la Unión Soviética. Este era uno de los movimientos, una de las corrientes que en esa época asolaban toda América Latina. La Unión Soviética en los años 50 lanzó una ofensiva enorme, muy fuerte, para apoderarse de América Latina, sabiendo que era un continente absolutamente llave, no solo por sus recursos naturales, por su tamaño, etcétera, más también porque está en el occidente y por lo tanto sería un enclave comunista en Occidente. Para ello lanzó toda una serie de estrategias que no es el caso de recordar aquí. Yo digo esto solo para que entiendan que lo que fue hecho en el Perú por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas era un elemento al interno de un panorama revolucionario mucho más amplio y que tomaba toda América Latina. Esto era un proceso político, ideológico, cultural, económico, etc., que contaba obviamente con el apoyo, con la participación de todas las izquierdas latinoamericanas, desde las izquierdas, llamémoslas moderadas, como la izquierda de la democracia cristiana, que apoyó este proceso, por ejemplo, en Chile, con el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, apoyó algunas instancias de este proceso en el Perú, con el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry,
con el cual comenzó la reforma agraria, dicho sea de paso. Contaba con el apoyo, obviamente, de las izquierdas socialistas, las izquierdas comunistas, hasta las izquierdas terroristas, las izquierdas revolucionarias. Ustedes, los que tengan edad para eso, recordarán las guerrillas comunistas que asolaron el Perú a mitad de los años 60, Javier Herod, etcétera, para no hablar de Colombia, del padre Camilo Torres, etcétera. Bueno, el apoyo más importante, porque estratégicamente más útil a este proceso revolucionario de carácter comunista y socialista, lo dio una corriente que ya desde hacía mucho tiempo trabajaba al interno de la Iglesia Católica y que tomó cuerpo justamente en los años 60 en el movimiento de la teología de la liberación. Como veremos en los próximos vídeos, la teología de la liberación no nace en los años 60, toma forma y asume ese nombre en los años 60, pero tiene raíces muy anteriores. Este movimiento de la teología de la liberación fue uno de los principales apoyos a los procesos revolucionarios, socialistas y comunistas en América Latina. Concretamente, en nuestro Perú, el movimiento de la teología de la liberación apoyó abiertamente la revolución velasquista. Padre Gustavo Gutiérrez era uno de los que apoyaban la revolución velasquista. A la cabeza del apoyo católico a la revolución velasquista estaba nada más, nada menos que su eminencia, el cardenal Juan Landázuri Ríquez, arzobispo de Lima, apoyado o seguido por otros obispos, Monseñor Bambaré, Monseñor Dahmer, etcétera, otros tantos. Pero obviamente el principal era él. Y es muy simbólico que cuando se supo el nombramiento de Padre Castillo como nuevo arzobispo de Lima, en una ceremonia pública, Monseñor Bambarén, que como dije era parte de este apoyo a la revolución velasquista, Monseñor Bambarén le entregó a Padre Castillo el báculo del cardenal Juan Landázuri Ríquez, como quien dice, usted es el continuador de esa línea. Esto es un hecho, yo simplemente lo estoy mencionando. Ahí están las fotos y los artículos en los diarios para los que quieran verlo. Y por lo tanto es por eso, es por eso que yo estoy diciendo que son viejos fantasmas que parecían pasados y en cambio resucitan. Ahora, el mismo Padre Castillo, y por lo tanto no estoy inventando nada, el mismo Padre Castillo se coloca en esa línea. Yo aquí tengo en mis manos un largo artículo que es una conferencia que él dio muy interesante, aconsejo que la lean. Sí, el título es Mi experiencia del laicado bajo la era Landázuri entre testimonio e historia, publicado en la revista especializada académica Unife, volumen 12, número 1, enero-diciembre del 2013. No lo voy a leer todo, yo simplemente voy a dar 2 o 3 puntos que me van a dar la base para después en los próximos vídeos comentar esto más a fondo. Él cuenta toda su vida, dice que a los 9 años, en el 1959, ingresó en el Colegio San Agustín. Cuenta que posteriormente entró en la Juventud Estudiantil Católica, JEC, que era uno de los llamados movimientos especializados de la Acción Católica. Él pone como título justamente el punto de partida, la Acción Católica, sus ramas especializadas y el Concilio Vaticano II.
Cuenta Padre Castillo, dice, a partir de allí fui miembro del Consejo Arquidiocesano de la Acción Católica al que pertenecía la JEC, la Juventud Estudiantil Católica. ¿Por qué Acción Católica? ¿Qué papel tuvo la Acción Católica y sus movimientos especializados, la JOC, la JEC, la JIC, la JAC, en este movimiento? Eso será el tema de un próximo vídeo que haré. Padre Castillo escribe, el ambiente estaba generado por el inicio de la aplicación del concilio en la Iglesia de Lima, del cual Landázuri fue fiel promotor. Yo diría que no tanto la aplicación del concilio, cuanto de una cierta interpretación del concilio, aquella que el Papa Benedicto XVI llamó la hermenéutica de la ruptura y de la discontinuidad. Quiere decir, aquellos que leen el Concilio Vaticano II en clave revolucionaria, una lectura que el Papa Benedicto condenó formalmente. En todo caso, estamos en este ambiente caldeado del postconcilio. Recuerdo, continúa el Padre Castillo, aquella reunión en 1966 de la Acción Católica en el local de Máximo Abril. Y cuenta que estaba presente tal, fulano o fulana, etcétera, de la JIC, la Juventud Intelectual Católica, de la JARC, de la UNEC, conserven este nombre, UNEC, Unión Nacional de Estudiantes Católicos, de la JOC, Juventud Obrera Católica, y la propia JEC. Fue una reunión, por lo tanto, en 1966, de los movimientos seglares de la Acción Católica para discutir justamente cómo se podían comprometer en el proceso de implementación de esta particular lectura del concilio en simbiosis con los procesos sociales y políticos de tipo izquierdista que entonces se estaban verificando en nuestra patria. Como fruto de eso, cuenta Padre Castillo, entré en la Universidad de San Marcos en la Facultad de Sociología, que, como nosotros sabemos, ya en esa época y aún hoy, pero mucho más en esa época, es una facultad fuertemente impregnada de pensamiento marxista. Yo salto diversas cosas. En el 1967, escribe Padre Castillo, fui presidente nacional de la JEC y por lo tanto un cargo muy importante al interno de la Acción Católica. Hubo una reunión después en Naña en junio de 1968, una fecha muy importante, 3 meses antes del golpe de Estado del general Velasco. Toda la izquierda católica ya se estaba articulando. Justamente en esos días, en julio del 68, hubo una reunión del ONIS, Oficina Nacional de Información Social, guiado por el padre Gustavo Gutiérrez, una reunión en Chimbote, que fue cuando él lanzó la expresión y la corriente Teología de la Liberación, en julio del 68. Un mes antes ya había habido esta reunión de los líderes de la Acción Católica en Naña, junio del 68. De esta reunión, y con esto acabo este primer vídeo, de esta reunión salieron 2 documentos. El documento de los movimientos de apostolado laico del Perú, con ocasión de la Asamblea Episcopal de Medellín, y la Declaración de Laicos sobre la Iglesia. Eran 2 documentos que, uno en el campo social, en el campo temporal, digamos político, otro en el campo eclesial, ponían la situación en estos términos. Son situaciones ya afectadas estructuralmente por la pobreza debida a la injusticia.
Por lo tanto, según estos documentos, según esta conciencia que estaban tomando estos líderes de la Acción Católica, había una situación social de grave injusticia y había una situación eclesial de grave injusticia. Eran dos situaciones de grave injusticia en dos campos separados, pero obviamente relacionados entre sí. En vista de esas situaciones de grave injusticia, estos documentos aprobados por los líderes de la Acción Católica en junio del 68, dice, sería una traición no predicar la riqueza doctrinal del Evangelio como una mística revolucionaria. Conserven esta palabra, una mística revolucionaria. Por lo tanto, proponían una revolución, una mística revolucionaria en la sociedad para resolver, decían ellos, la situación de injusticia estructural en la sociedad y una revolución, una mística revolucionaria para resolver la situación de injusticia en la Iglesia. Yo cierro leyendo esta última parte. Después de la JEC, Padre Castillo entró en la comunidad militante católica, recuerden este término, militante católica universitaria, la UNEC, Unión Nacional de Estudiantes Católicos, con la compañía y asesoría de Gustavo Gutiérrez, el fundador de la Teología de la Liberación. De hecho, Padre Gutiérrez era el capellán de la UNEC. Con la UNEC ellos entran y se empeñan directamente, concretamente, en varios procesos revolucionarios en esa época. Y dice Padre Castillo, la teología de la liberación nacía al calor de nuestro compromiso cristiano con los más pobres de nuestra patria y nada se podía comparar con ese compromiso solidario. ¿Qué es la teología de la liberación? ¿Cuáles son sus puntos principales? ¿Cuáles son sus errores? ¿Fue condenada por el Vaticano? ¿Sí o no? ¿Cuál es la situación actual? Esto, queridos amigos, será el tema de nuestro próximo vídeo.